Hola, me llamo Tom. Mi madre se involucró en un estilo de vida muy difícil. Me tuvo cuando tenía solo 16 años y estaba rodeada de personas vinculadas a motociclistas. Con el tiempo comenzó a salir con uno de los miembros del grupo Outlaws en Florida. La situación en casa se volvió muy complicada. Vi muchas cosas, muchas escenas de violencia y abuso, además de situaciones incómodas y peleas constantes. Crecer sin la presencia de un padre y viéndolo solo algunas pocas veces me dejó muy amargado. Durante la adolescencia, esa rabia solo creció. En la escuela, comencé a involucrarme con el satanismo y la brujería y acabé formando un aquelarre. Parte de esta historia es difícil de contar porque aún hay personas vivas que están involucradas con estas prácticas y algunas de ellas están muy cerca de mí. Fui constantemente rechazado y sufrí bastante violencia física. Mi madre, muy agresiva, siempre me decía que no sería nada en la vida. Me golpeaba físicamente, a veces me tiraba al suelo y me jalaba del cabello cuando tenía solo 7 años. Una vez, puso su pie sobre mi cara y me dijo palabras muy hirientes. Todo esto hizo que desarrollara una autoestima muy baja y sentía un deseo profundo de poder y de lograr algo en la vida. El odio, la rabia y la influencia de esas creencias alimentaban ese deseo, y seguí adelante por ese camino. Estaba involucrado en un aquelarre y personas influyentes venían hasta nosotros para ver hasta dónde llegaría con esas prácticas. Todo parecía observarme, evaluando hacia dónde tomaría mi rumbo. Una noche tuve una experiencia terrible con LSD. Me perdí en el bosque durante unas 10 horas, entre la noche y el amanecer, corriendo, creyendo que me estaban persiguiendo. Después de eso, me aislé en mi cuarto por más de un mes. Pocas personas me visitaban y una de ellas era un miembro de mi aquelarre. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Veía presencias inquietantes y mi cama comenzaba a temblar por la noche. Una de estas situaciones ocurrió cuando mi amigo estaba conmigo en el cuarto. Necesitaba ir al baño y mientras estaba allí, algo muy aterrador sucedió. Estaba sobrio, sin drogas, sin alcohol, tenía miedo de las cosas que estaba viendo y no quería involucrarme con nada más. Estaba solo en mi cuarto desde hacía semanas y fue cuando, de repente, vi a esas presencias. Eran 5 figuras oscuras, etéreas, que comenzaron a tocarme. Uno estaba en mi hombro, otro en mi costado y 2 más abajo en mis piernas. Comenzaron a reírse y en un momento uno de ellos dijo, ¿no crees que somos reales? ¿No crees que estamos aquí? En ese momento, el ser en mi hombro miró al que estaba en mi pierna y, de una forma muy gráfica, hizo un gesto que me causó una reacción física. Entré en pánico, salí corriendo del baño y le pedí a mi amigo que se fuera. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Por la noche, esas presencias estaban de nuevo sobre mí, riendo, tocando y sacudiendo mi cama. No sabía qué hacer hasta que un amigo me llamó y me invitó a una fiesta. Mencionó a una persona que conocía y con quien me llevaba bien. Pensé, ok, voy. Estuve encerrado en mi cuarto un tiempo y entonces decidí ir. Fui a esa fiesta. Llegué a una casa que estaba en medio de la nada. Cuando entramos, había unos 7, tal vez hasta 9 chicos. No recuerdo exactamente cuántos, pero eran varios. Estaban en la cocina. Las 2 chicas estaban sentadas en el sofá, en la sala. Cuando entramos por la cochera, el tipo que estaba ahí, que conocía de algún lugar pero que no me caía bien, se acercó a mí. Era enorme, musculoso, y como ya sabía, nunca le caí bien. Se acercó, puso la mano detrás de mí y cerró la puerta con llave. Cerró la cerradura. Yo me quedé ahí parado, y él se fue a la cocina donde estaban los chicos. Ellos estaban alrededor de una isla en la cocina conversando. Las 2 chicas estaban en el sofá susurrándose entre ellas. Cuando me vieron, empezaron a mirarme con una expresión extraña, como si no esperaran que yo
fuera a ser la persona que entrara a ese ambiente, me invadió una sensación mala. A pesar de estar ya involucrado con cosas malas, sentí que algo no estaba bien. Podía sentir la maldad en el aire. Sabía que las cosas no estaban en su lugar. Esas chicas eran personas con las que crecí. Tomábamos el autobús juntas cuando éramos niños y me miraban como si no pudieran creer que yo iba a ser la persona en llegar a esa casa. Sentí que algo sombrío iba a pasar. La casa estaba organizada de una forma extraña. Velas encendidas, una mesa escondida detrás de sábanas. Parecía que algo relacionado con un ritual satánico estaba a punto de ocurrir. Tenían 2 chicas y varios hombres como una especie de cueva. Estaba aterrorizado sin saber qué hacer. Entonces, las chicas se levantaron y dijeron: «Vamos a la tienda a comprar más cerveza. Llevemos a Tom con nosotras». Los chicos en la cocina comenzaron a preguntar: «¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir con eso?». Ellos miraban a las chicas, sorprendidos, pero al final, 2 de los chicos dijeron que irían con nosotros. Fuimos hasta el coche. Me obligaron a sentarme en el medio de los asientos traseros, entre ellos. Las chicas se quedaron al frente, y yo en el medio, con 2 chicos a cada lado. Fuimos al mercado local y cuando llegamos, solo pensaba: «Tengo que salir de aquí. Necesito salir». Sabía que tan pronto como volviéramos a esa casa, algo muy malo iba a pasar. Los chicos estaban siendo muy agresivos y yo conocía bien su actitud. Uno de ellos incluso podría ser un miembro de mi familia. Cuando llegamos a la tienda, las chicas bajaron y me llamaron: «Vamos, Tom, ven con nosotras». Pero los chicos me empujaron de vuelta al asiento y dijeron: «Quédate aquí, si necesitas algo, díselo a las chicas, no tienes que bajar». Las chicas entraron y se quedaron un rato. Yo solo me quedé quieto, sentado en el coche, con los 2 chicos a cada lado. Pensaba: «Mantén la calma, haz como si nada estuviera pasando». Pero por dentro, solo pensaba que necesitaba salir de allí de cualquier manera. No iba a volver a esa casa, sin importar lo que pasara. Cuando finalmente volvimos a la casa, tomé uno de los paquetes de cerveza, como si quisiera ayudar, pero en realidad estaba buscando una excusa para no tener que entrar. El otro chico ya estaba en la entrada y dijo que necesitaba sacar un número de teléfono de su camioneta, que iba a tardar 1 minuto. Las chicas ya habían entrado y sabía que las cosas estaban a punto de ponerse muy feas. Estaba con un paquete de 12 latas en la mano, parado en el garaje, intentando decidir qué hacer. Ya comenzaba a oscurecer cuando el chico que estaba conmigo dijo que necesitaba buscar un número de teléfono en la camioneta. Yo, queriendo ayudar, me ofrecí a buscarlo. Él parecía cada vez más molesto conmigo, hasta que en un momento dijo: «Ve tú, yo busco el número, tú entra». Yo, algo molesto, pensé que no necesitaba ser tan rudo y salí del coche. Me quedé allí en el garaje, con el paquete de cerveza sin saber cómo salir de esa situación. Miré hacia la puerta que daba acceso a la casa y el otro chico todavía estaba allí, parado, sosteniendo el paquete de 12 latas con la mano en la puerta, observándome. Entonces miré hacia la camioneta, donde el otro chico estaba, también observándome. Sabía que necesitaba actuar rápido. Fui al baño intentando ganar tiempo, pero sabía que ambos me estaban observando desde lejos. De repente, una idea surgió en mi mente. ¡Corre! Y eso fue lo que hice. Corrí hacia el medio del bosque sin mirar atrás, sintiendo una adrenalina inmensa. Oí a los chicos corriendo detrás de mí poco después. Corrí lo más rápido que pude, como si el Señor me hubiera dado fuerzas extras en ese momento. Llegué hasta el borde del bosque y encontré un gran campo abierto, con pasto alto, como un campo de heno. Me detuve por un segundo sin saber hacia dónde ir y pensé: si corro por aquí, van a ver las huellas de mis pasos en la hierba alta, me seguirán directo. Fue entonces cuando vi un fardo de heno cubierto por una lona en medio del campo. Corrí hasta allí y me escondí debajo, tratando de quedarme lo más quieto posible.
Para ser sincero, aunque siempre fui una persona fuerte, lista para pelear, en ese momento estaba muy asustado. Esos chicos eran grandes y claramente peligrosos. Estaba muy asustado, acostado allí, llorando, rezando en silencio. En ese momento, le pedí a Dios: si realmente existes, ayúdame. Si hay un poder mayor que el de Satanás, sáname de aquí y seré tuyo para siempre. Tan pronto como terminé de orar, apareció una luz. Estaba oscureciendo y no podía ver muy bien a mi alrededor, pero esa luz venía de un lugar que no había notado antes. Era una casa. Me levanté y comencé a correr hacia esa luz. Llegué a la casa, y el hombre que estaba llegando con su familia venía de regreso del mercado. Corrí hacia él, pareciendo un hippie con el cabello largo y desordenado, y le conté toda la historia. Él, claro, se sorprendió, pero lo que lo hizo creer en mí fue que él sabía sobre la casa donde se estaba preparando el ritual satánico. La casa donde estaban los chicos pertenecía a una pareja de ancianos que estaban viajando, y ellos estaban allí para cuidar la casa mientras la pareja estaba fuera. El detalle es que esa pareja no tenía hijos ni hijas. Entonces, eso fue lo que hizo que él se diera cuenta, porque él dijo: ¿es esa casa de ahí? Y yo respondí: sí, es esa. Entonces, comenzó a ver a los chicos salir del bosque buscándome. Luego, me pidió que subiera a su coche y me llevó a casa. Al llegar a mi apartamento, el complejo donde vivía solo tenía una entrada que estaba en la parte trasera. Estaba todo oscuro, sin iluminación, y solo había una forma de entrar y salir de ese lugar. El complejo solo tenía 4 apartamentos. Cuando llegué a casa, entré y vi que no había nadie. De hecho, no había nadie en todo el complejo, lo cual me pareció bastante extraño. Fui a la cocina y, al mirar por la ventana, vi el coche pasando con los chicos dentro. En ese momento pensé: no puedo quedarme aquí, saben dónde vivo y están pasando justo frente a mí. Entonces tomé un cuchillo de la cocina, lo metí en el pantalón y me puse la camisa encima. Fui por la puerta trasera y justo al lado de mi edificio había una concesionaria de autos usados, ubicada justo en el centro de la ciudad. El lugar estaba en una intersección muy transitada, con un cruce de 4 o 5 calles. Sabía que esa era la vía principal de la ciudad. Hace un año hubo una tormenta y un árbol grande que estaba al lado de la concesionaria cayó contra el edificio. Subí por ese árbol y me quedé en el techo de la concesionaria. Desde allí podía ver los coches circulando y notaba que estaban buscando por mí. Estaba muy nervioso, todavía llorando, y comencé a entrar en pánico. De repente, sentí una voz que me decía: baja del techo y camina por la calle principal. La sensación de paz que sentí fue tan fuerte que, aunque pensaba que estaría más seguro arriba, decidí bajar. Comencé a caminar por la calle principal, que subía suavemente y tenía pavimento. Oía los coches pasando y me daba cuenta de que me estaban buscando. Pero en una ciudad pequeña como la mía, era común que las personas pasaran por allí durante el fin de semana, dando vueltas con sus amigos o novios. Y entonces un coche se acercó y pensé: oh, Dios mío, son ellos, van a atraparme. El coche se detuvo junto a mí y el conductor gritó mi nombre. Me preguntó: ¿estás bien? ¿Necesitas un aventón? En ese momento metí la mano en el cuchillo, pero respondí: estoy bien, solo déjame en paz. Él insistió: sube al coche, todo va a estar bien. Cuando dijo eso, la paz que sentí en el techo volvió y acepté. Subí al coche y el chico era alguien que conocía de la escuela. No éramos amigos, pero él era un buen muchacho, muy diferente a los demás. Era tranquilo, muy educado y nunca se metió en problemas. Me preguntó qué estaba pasando y yo respondí: no vas a creer lo que pasó. Él dijo: ¿puedes contarme? Te escucho. Fue entonces cuando comencé a contarle todo lo que estaba pasando, las visitas demoníacas y las personas involucradas. Sentía que esas personas iban a sacrificarme esa noche,
porque después de algunos eventos me aislé en mi cuarto por más de un mes, y creo que ellos pensaban que era una amenaza. Parecía que querían eliminarme, pero todo eso era parte del plan de Dios. El chico entonces sugirió: «Vamos a la casa de mis padres, ahí no podrán encontrarnos». Me sorprendí, pero también me sentí en paz con él, como si creyera en lo que yo estaba diciendo. Pensé, está bien, así que fuimos a su casa. Él vivía en una finca y estábamos en una colina. Todos recordamos el momento en que nos entregamos a Jesús, y fue una noche hermosa, realmente increíble. Estábamos allí, en su casa, y el escenario parecía un cuadro, con las estrellas brillando en el cielo. Todo estaba muy bonito, muy. Comenzó a hablarme sobre Jesucristo, y nunca había escuchado esa historia antes. Me preguntó, ¿te gustaría recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y yo respondí, sí. Él me dijo, aquel que te habló en el techo, que te dijo que entraras al coche, fue Él. Entonces, en ese momento, me di cuenta de que esa paz y ese amor tan intensos eran en realidad Jesús. Acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fue una experiencia abrumadora. Sentía que toda la oscuridad y maldad dentro de mí se estaban yendo. Era como si agua estuviera siendo derramada dentro de mí en ríos de agua fluyendo, mientras el mal se alejaba. Esa sensación fue llenando cada parte de mí como si fuera un vaso que se llenaba. Cuando el agua llegó a mi rostro, la paz y la alegría tomaron control de mí y supe que había hecho la elección correcta. Recuerdo haber pensado, tomé la decisión correcta por Jesucristo. Pero, pensándolo bien, entiendo por qué esto ocurrió de esta manera. He guiado a otras personas a Cristo y he visto a muchas personas entregarse a Él, pero no siempre sucede de esta manera, con una experiencia tan intensa. Creo que tenía tanto mal dentro de mí, tanta oscuridad, que Dios necesitaba hacer una entrega tan profunda en ese momento. Ese fue mi momento de liberación. Fui salvo esa noche, pero la batalla aún no había terminado. Y cuando regresé a casa, estaba comenzando mi jornada como un cristiano nuevo, sin saber mucho. Tomé una Biblia y comencé a leer. Por la noche, acostado en la cama, escuchaba por la ventana los pasos acercándose. Vivíamos en el segundo piso de un edificio, y abajo había un camino de grava. A mitad de la noche, los escuchaba llegar, caminando por el camino de grava, con cadenas golpeando, susurrando fuerte, «No puedes escapar de nosotros». Yo me quedaba allí, acostado, con la Biblia en la mano, orando y repitiendo, «Jesús, Jesús». Y sabía que el nombre de Jesús era más grande que cualquier otro nombre, más grande que cualquier otra fuerza. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Yo era un cristiano nuevo, pero sabía que, al invocar el nombre de Jesús, el mal tenía que irse. A veces, los demonios aún venían, aparecían en mi cuarto por la noche, tocándome, asustándome. Eran demonios grotescos, criaturas horribles de la oscuridad. Cerraba los ojos con fuerza, sostenía mi Biblia y repetía, «Jesús, Jesús, Jesús», hasta que el mal se fuera. Y siempre funcionaba. El nombre de Jesús es poderoso. Comencé a leer más las Escrituras y a aprender más sobre el poder de Dios. Lo que Dios me enseñó y confirmó en su palabra fue que sí, el nombre de Jesús triunfa sobre todo. Pero incluso después de entregarme a Cristo, todavía veía demonios. Algo extraño ocurría conmigo, veía demonios en las personas, caminaba por la calle o iba al supermercado y de repente veía el demonio en alguien. Era como si, además de ver a la persona, viera al demonio con ella, no solo como una presencia, sino casi como si fuera una parte de ella. Esto es difícil de explicar, pero comenzaba a hablar con el Espíritu Santo, y él me enseñaba que, en algunos momentos, él me permitía ver el mundo espiritual y esas cosas que estaban allí. Una vez entré a una tienda de música, donde conocía bien al dueño.
Él era un tipo que vivía en fiestas y estaba involucrado con la brujería. Todos los que estaban a su alrededor también lo estaban, como brujos y hechiceros. Era un ambiente muy sombrío, pero como aún era músico en ese entonces, seguía yendo allí. Entonces comenzó a hablar conmigo y yo solo iba allí para tomar algunas cuerdas u otras cosas y conversaba con él. En ese momento no tenía dónde quedarme. Mi esposa, en ese entonces, y yo habíamos perdido el lugar donde vivíamos y necesitábamos un lugar para quedarnos. Compartí esto con él y me dijo, tú y tu esposa pueden quedarse en mi casa. En cuanto dijo eso, el demonio que estaba dentro de él apareció, se retorció y saltó hacia mí, justo en mi cara. Me quedé paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Me quedé allí, sin palabras. Él me preguntó, Tom, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma. Y yo solo respondí, sí, todo va a estar bien. Todo se resolverá. El Señor proveerá. Salí de allí y Dios comenzó a mostrarme, a través de un estudio bíblico, cuánto Él estaba involucrado con la vida de swing y con rituales satánicos, cultos satánicos y orgías. Dios me protegía todo el tiempo, pero veía esas entidades demoníacas constantemente. Comencé a sentirme extrañamente incómodo, como si algo estuviera mal conmigo. Comencé a orar. Dios, ¿por qué veo estas entidades demoníacas todo el tiempo? Incluso compartí esto una vez desde el púlpito, porque solía contarle a los pastores y hermanos de la iglesia sobre este don que tenía. Sin embargo, algunos me miraban de manera extraña diciendo cosas como, no sé por qué alguien querría ver demonios todo el tiempo y pensar que tiene algún poder especial de Dios. Pero nunca pensé que tuviera algún poder sobrenatural. Solo compartía lo que me estaba pasando, pidiendo ayuda, pero nadie me daba una respuesta. Entonces comencé a buscar a Dios, a leer las Escrituras, a buscar respuestas. Dios tuvo que hacer cosas más allá de mi comprensión para mostrarme que no me estaba volviendo loco, que las cosas no eran lo que parecían. A partir de eso, comencé a sentir un llamado para ayudar a las personas involucradas con la brujería y el satanismo. Comencé a predicar y a orar por tiendas de cartas de tarot y estas se cerraban, algunas de ellas dentro de 6 meses, después de que yo y otros hermanos oráramos y ungiéramos el lugar todas las noches. Dios comenzaba a moverse en el mundo espiritual y yo veía cosas suceder. Sabía que toda la autoridad, poder y gloria estaban en el nombre de Jesús. Entonces iba tras cultos y personas involucradas en esos tipos de prácticas y me involucraba en ministerios que combatían ataques satánicos y hechicería. Oraba por lugares, por personas, hablaba con ellas, pero de alguna manera no tenía miedo de eso. Una noche estábamos en un estudio bíblico cuando un grupo de brujos Wicca siempre iba al mismo restaurante donde nos reuníamos. Se quedaban en un área separada, pero frecuentemente venían hasta nosotros para tratar de intimidarnos. En una de esas ocasiones, uno de los miembros del grupo vino hasta nuestra mesa y comenzó a pasar su mano alrededor del vaso de agua que estaba bebiendo, murmurando y tratando de poner una maldición sobre mí, retándome a beber el agua. Entonces lo reprendí en el nombre de Jesús y le dije, ¿por qué estás tocando mi vaso? ¿Por qué estás haciendo esto? Y no me intimidó. Una noche, durante un culto, estaba lleno del Espíritu Santo y antes de continuar, quiero decir que a través de todo esto Dios me enseñó a adorar. Muchas personas no adoran como deberían. Toda la autoridad y todo el poder están en Dios y el Espíritu Santo fue enviado para fortalecernos, pero nuestra adoración hace que eso crezca y se haga más fuerte. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, solemos entregarlo todo a Dios, especialmente en las adversidades. Adorar a Dios y entregarle todas las situaciones es un acto poderoso. En cualquier circunstancia, Él siempre está presente, y fue en este proceso que Dios me enseñó a ser un guerrero.
Una vez entré en un restaurante donde habíamos hecho un gran culto de adoración. Estaba lleno del Espíritu Santo, sintiendo la presencia de Dios de manera intensa. Cuando vi que los wicanos nos estaban esperando, preparados para intentar atacarnos con sus hechizos, no estaba dispuesto a ceder a eso esa noche. Siempre traté de mostrar amor, gracia y misericordia hacia ellos, pero parecían tener la intención de hacernos daño, amenazándonos con maldiciones. Sin embargo, sabía que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces entré al restaurante y le dije a mi esposa: «Mira esto». Tomé un menú y caminé hasta su mesa. Tiré el menú sobre la mesa y dije: «Alabado sea el Señor». Inmediatamente se dispersaron como ratas. Una de las chicas comenzó a gritar como si estuviera en llamas en el infierno. Corrió fuera del restaurante y el líder del grupo Wicca corrió tras ella intentando calmarla. Y solo observé, tranquilo, sentado a la mesa con mi esposa. Él intentó rezar, pero yo seguía diciendo: «Te reprendo en el nombre de Jesucristo». Cada vez que intentaba orar, repetía la frase hasta que él comenzaba a mirarme con una mirada sucia, pero no podía hacer nada. Finalmente, volvió a entrar marchando hacia nuestra mesa. Se acercó a mí y dijo: «No sé qué estás haciendo, pero mi novia está afuera. Está en pánico. No puedo calmarla. Ella cree que está en el infierno». Siguió diciendo algunas cosas personales y luego añadió: «No sé por qué te estoy diciendo esto, pero lo que estás haciendo con Dios es muy poderoso. Sigue haciéndolo, sigue estudiando». Y me dijo: «Recuerda, yo también estoy estudiando». Eso fue el final de esa situación. Pero por todo lo que sucedió, pude darme cuenta de cómo Dios estaba actuando poderosamente en mi vida. También formé parte del avivamiento de Brownsville y, al mismo tiempo, el avivamiento de Toronto comenzaba en Canadá. Muchas personas iban de Brownsville a Cleveland y de Cleveland a Toronto, creando una especie de punto de parada espiritual. Este movimiento duró alrededor de 2 años y medio y fue ampliamente cubierto por los periódicos locales. Miles de personas estaban siendo salvadas y transformadas, y el mundo no podía negar los milagros y la acción de Dios, aunque trataban de minimizar lo que estaba pasando. Sin embargo, a medida que la noticia se difundía, también atraía a personas involucradas en prácticas ocultas. Muchas brujas comenzaron a asistir a la iglesia y se sentaban en el fondo. Yo, como Dios me mostraba, sabía exactamente quiénes eran. Les decía a los hermanos: «Esa mujer allí es una bruja, está orando en contra de nosotros». Entonces comenzábamos a orar, y sin necesidad de decirles nada directamente, muchas se agitaban y salían. Algunas de ellas terminaron convirtiéndose, cambiando su vida. Era un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Vi sanaciones extraordinarias. Vi personas con parálisis cerebral salir de sillas de ruedas sin la ayuda de nadie. No había intervención humana, era el poder de Dios. En ciertos momentos, la presencia de Dios era tan fuerte que todos caían literalmente al suelo, como si una nube del Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, obligándonos a caer de rodillas y finalmente, postrados con la cara en el suelo, adorando a Dios. Esa manifestación de poder era tan intensa que las personas permanecían allí por horas, totalmente rendidas al Señor, experimentando su gloria de una manera indescriptible. ¿Sabes? Todos en el lugar, 100 personas, no era un número enorme, pero generalmente teníamos entre 150 y 200, a veces hasta 300 personas. Pero todos caíamos al suelo. Nadie decía nada, pero se oían llantos, risas y cosas pasando, pero nadie estaba haciendo nada. Todos estaban con la cara en el suelo por horas. Era solo un mover de Dios que realmente me mostró cuán poderoso y real Él es. Al mismo tiempo, yo estaba realmente sediento de más de Dios. Como mencioné, salíamos a ministrar en las ciudades, contarles a las personas sobre Jesús. En mi área
había muchos aquelarres de brujas y actividades relacionadas con la brujería. Hoy en día, ni siquiera es necesario ir tan lejos para encontrar esto. Está en todas partes. Siempre estábamos involucrados con este tipo de cosas. Por varios años, siempre me pregunté qué pasó con ese chico que me dio un aventón y me ayudó. ¿A dónde fue? Pensé, él tiene 17 años, estaba en un campo misionero. Me encontré con él algunos años después y me contó que estaba sentado en el sofá de su casa viendo televisión una noche de viernes o sábado, creo que era sábado por la noche, y me dijo que Dios le habló. Levántate, toma el coche y ve al centro de la ciudad. Tengo algo que hacer por ti. Él no sabía qué era, pero sabía que Dios le había enviado. Estaba conduciendo por la ciudad, haciendo el circuito de siempre, cuando de repente me vio subiendo la colina, y entonces escuchó a Dios decir, «Es Él, ahí». Fue entonces cuando se acercó y me preguntó si necesitaba un aventón, porque sabía que eso era lo que Dios quería que hiciera, como si Dios le hubiera dicho, «Eso es lo que te mandé hacer, levantarte del sofá y ir allí». Le agradecí y le dije, «Eso fue increíble». Porque muchas veces en la vida, Dios nos habla, nos guía y no actuamos. Sea por miedo o por cualquier otro motivo, dudamos y decimos, «Necesito más confirmación, Señor». Y, cuando lo encontré, le dije, «Gracias por ser obediente, por escuchar y hacer lo que el Señor te mandó hacer». Esto siempre me toca cuando escucho historias de cristianos que muestran esa obediencia y confianza en escuchar a Dios. Como dice la palabra, los que conocen a su Dios harán grandes proezas. Siempre trato de enfocarme en las victorias. Al final termino hablando poco sobre el lado demoníaco de las cosas. Cuando comparto mi testimonio, trato de hablar cada vez menos sobre eso, porque no quiero dar victoria al enemigo, ni siquiera reconocimiento. Sé que el enemigo existe, pero la victoria ya ha sido conquistada en Cristo. He escuchado algunas historias en las que las personas terminan glorificando a Satanás, y de ninguna manera quiero hacer eso. Quiero que las personas sepan que Satanás solo tiene el poder que tú le otorgas. Recuerda que Jesús tiene todo el poder y la autoridad. Si estamos en Él y lo representamos, Él también nos dio autoridad y poder para salir y hacer estas cosas, para tener victoria y no tener miedo. ¿Cuántas veces Él dice en la Biblia que no temamos? Vale la pena investigar sobre esto. Pero en fin, hay una historia que quiero contar, algo muy espiritual. Como mencioné, las personas a mi alrededor estaban involucradas con la brujería y el satanismo en ese momento. Creo que muchos de ellos me estaban guiando hacia las tinieblas, llevándome hacia la oscuridad. Una vez, estaba con los amigos de mi aquelarre, yendo a Cleveland, a lo que llaman Break Shores, donde hay grandes rocas que rompen las olas que llegan a la costa. Entonces, tomamos la carretera saliendo de una ciudad pequeña y fue un viaje de más de una hora solo para caminar por las rocas. Estábamos buscando practicar hechicería, ser malvados, intentando hacer magia. No teníamos un libro de Satanás ni nada por el estilo. Solo estábamos intentando aprender, tratando de conjurar cosas. De repente, mientras estábamos en el break wall, los chicos vieron algo. Era un pedazo de madera flotando en el agua del lago Erie. El agua estaba muy agitada, con muchas olas, pero ese pedazo de madera simplemente flotaba allí, inmóvil. Comenzaron a señalar y dijeron, «¡Miren eso!» «Dot». Cuando miré, parecía un bastón, con dos pedazos de madera. Uno era de color claro y el otro, más oscuro, envolvía el pedazo claro, formando algo que parecía una serpiente enrollada alrededor del bastón. La punta del bastón tenía la forma de una cabeza. Lo más impresionante es que ese bastón no había sido hecho por nadie, era algo creado por la naturaleza. Nos quedamos todos mirando sorprendidos, y los otros chicos comenzaron a darme codazos, diciendo, «Tom, ese es tu bastón, ese es tu poder. Tienes que tomarlo,
supera tus miedos y entra al agua para tomar el bastón. Ese es tu poder. Entonces, entré al agua y nadé hasta conseguir el bastón. Cuando regresé, todos estaban celebrando, y yo me sentía como si hubiera adquirido poder, como un adolescente que cree que tiene todo bajo control. Ese bastón se convirtió en algo importante para mí, y en todas las reuniones y rituales siempre lo llevaba conmigo. Dejaba el bastón en la esquina de mi cuarto, y otros miembros de mi familia, también involucrados con la brujería, estaban cerca. Nunca hablé mucho sobre eso, pero lo contaré ahora. Una noche, desperté en medio de la madrugada. Como ya mencioné, después de aceptar a Jesucristo, comencé a sentir la presencia de cosas malignas. La cama comenzaba a temblar y me aferraba a mi Biblia, repitiendo, Jesús, 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 mientras cosas satánicas ocurrían a mi alrededor. En una de esas noches, escuché una voz en mi mente, proveniente de otra persona que estaba en otro cuarto. Fui hasta allí y, mientras me acercaba, miré la pared entre los cuartos. De repente, la pared desapareció y vi a la persona del otro lado, usando una túnica satánica. Era una escena bastante perturbadora y, de repente, vi a mi madre acostada en la cama, con sangre esparcida por ella. No quiero entrar en más detalles, pero la persona que estaba allí me miró, sorprendida de que pudiera verla. Me quedé parado, completamente perplejo, pensando, ¿es esto real? Era como cuando estás en una situación y piensas, espero que no me vean. Pero en el siguiente momento, las luces estaban directamente sobre mí, y me di cuenta de que, sí, me veían. Fue uno de esos momentos en los que la realidad parecía desvanecerse, como si la pared hubiera desaparecido y estuviera frente a algo que no debía ver. Como mencioné, esa persona estaba muy involucrada con las sectas satánicas y la brujería. Cuando la pared desapareció, al principio me aterrorizó, pero pronto me recuperé, y en el nombre de Jesús me mantuve firme, lleno de valentía y autoridad, al ver todo eso sucediendo. Ya había aceptado a Cristo, y de alguna manera, Él me hizo entender que no necesitaba temer. Entonces, Él comenzó a mirarme y siempre dirigía la mirada hacia el bastón que estaba en la esquina de mi cuarto, ese mismo que había recogido del lago Erie. Yo lo miré a Él y luego al bastón, y parecía un enfrentamiento, algo como un estancamiento. Él me miraba, y yo miraba el bastón, y Él se mostraba visiblemente incómodo, como si quisiera que no prestara atención a ese objeto. Y entonces me di cuenta de que el bastón realmente tenía poder, que había algo verdadero en él. Intentó convencerme de que no era nada, que no le prestara atención a ese objeto, pero mi corazón estaba firme. Con eso, tomé el bastón y él comenzó a ponerse cada vez más agresivo, amenazándome y diciéndome lo que pasaría conmigo, con mi madre y con mi familia. En ese momento, el ambiente se volvió aún más tenso. Él estaba con ropa satánica, llena de símbolos, con un cuerno que claramente representaba un símbolo fálico. Era una visión realmente perturbadora. Mientras él estaba allí, tomé el bastón y mientras lo rompía sobre mi rodilla, vi que él se arrodillaba, como si estuviera sintiendo un dolor intenso, y luego cayó al suelo. De repente, la pared volvió a la normalidad, como si nunca hubiera desaparecido. En los días siguientes, nadie habló de eso. Esperaba que alguien comentara, ya que había gritado, Jesús, con todas mis fuerzas, pero nada sucedió. Nadie se dio cuenta. Nadie parecía haber notado lo que sucedió. Pensé, ¿será que me estoy volviendo loco? Pero Dios me mostró que no lo estaba. Me recordó cómo, en medio del caos, había gritado en el nombre de Jesús, y eso era una demostración clara de su poder sobre todas las fuerzas malignas. Durante mucho tiempo, me quedé con la sensación de que solo era locura, pero Dios me mostraba de manera clara lo que sucedía en ese mundo oculto y cómo Él estaba en control. Unas semanas después ocurrió otra situación.
Estaba yendo a una tienda de conveniencia a comprar cigarrillos, algo que aún hacía en esa época. Era una ciudad pequeña y tranquila, y cuando estaba en la esquina, a punto de cruzar la calle, un coche apareció repentinamente, viniendo a gran velocidad, casi atropellándome. Vi al conductor y era la misma persona del otro lado de la pared, esa mirada demoníaca, como si quisiera matarme. Sentí como si Dios me hubiera empujado hacia atrás, protegiéndome, y el coche pasó. Nuevamente, otra situación que, aunque oscura y amenazante, me mostró el poder y la protección de Dios. Esos episodios siempre iban seguidos de una lección importante. Dios me mostraba la oscuridad a mi alrededor, pero al mismo tiempo me mostraba lo vencedor que Él era sobre todo mal, y cómo la sangre de Jesús tiene poder sobre todo. Hoy, la pared se cerró y todo volvió a la normalidad. Cuando tomé el bastón, vi su mirada llena de miedo e intentó convencerme de que ese objeto no tenía poder, tratando de distraerme. Estaba repitiendo las mismas palabras que los otros miembros de la secta decían, intentando influenciarme para que actuara de manera irracional, pero al final sabía lo que Dios quería enseñarme. Primero, lo que quiero decir es que necesitamos tener mucho cuidado con cualquier objeto en nuestras casas que pueda invocar el reino demoníaco. Sí, ese objeto fue una especie de portal, una abertura para el enemigo, que estaba justo en la esquina de mi cuarto. Nunca vi burbujas de magia saliendo de él, ni luces misteriosas, pero sin duda era algo demoníaco. Creo que fue una puerta de entrada para el enemigo. Después de eso, después de que el bastón fue roto, recibí a Jesucristo. El bastón estuvo allí en la esquina de mi cuarto durante algunos meses, mientras trataba de crecer como cristiano. Todavía estaba allí, pero en cuanto se rompió, mi vida comenzó a cambiar. Comencé a liberarme, me mudé, Dios comenzó a actuar, viví un avivamiento, todo eso ocurrió. Cuando estaba en ese avivamiento, Dios me dio visiones. Vi cosas que sucederían en el futuro, cosas que creo que son para los últimos tiempos. Eso me llevó a buscar ser un guerrero en Cristo, a ser fuerte, a creer en su palabra y a mantenerme firme en la autoridad de Cristo. Jesús dijo que debemos acercarnos a Él como niños. No necesitamos ser expertos en teología ni en las Escrituras para agradarlo. Claro que es bueno estudiar y perfeccionarnos, como dice la palabra, para conocer mejor la palabra de Dios, pero no necesitamos sentirnos presionados a ser como los fariseos y saduceos, que se creían sabios solo porque conocían la ley. Jesús dijo que debemos venir a Él como niños. Esto significa creer en Él con la simplicidad de un niño, vivir eso con un corazón puro. Si lo único que tienes es el nombre de Jesús para clamar, eso ya es suficiente. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo es el mandamiento simple y claro que Jesús nos dejó, y cualquier niño puede entenderlo. Claro, podemos hablar sobre escatología, los tiempos finales, las doctrinas que cada uno defiende, pero lo que importa es venir a Jesús como un niño, aceptar que Él es el camino, la verdad y la vida, y saber que Él tiene todo el poder y la autoridad. Él hará esto en nuestras vidas de manera real y evidente, como lo hizo conmigo. Él siempre me mostró y me guió a través de todas estas experiencias para probarme su poder. Ahora, otro punto que quiero mencionar es que durante el avivamiento Dios me llevó a un lugar. No me gusta mucho hablar sobre esto, pero lo hago solo para aclarar. Durante el avivamiento, de alguna forma, fui llevado al cielo. No me gusta usar esa expresión porque no fue como muchos lo imaginan, con jardines y visiones deslumbrantes, pero sabía que estaba delante del trono de Dios. No podía mirarlo directamente, y él incluso se rió de eso, porque intentaba mirarlo, diciendo que lo amaba tanto y quería verlo. Y él me decía, Tom, sabes que no puedes mirar hacia mí, sabes lo que dice la Biblia, que ningún ser humano puede mirar a Dios. Pasé años debatiendo si era Jesús o si era Dios, pero ahora sé que era Dios. Recuerdo estar en un lugar,
Y lo más curioso es que había 3 testigos que se quedaron conmigo por más de 3 horas. Estaba rodando en el suelo durante un culto de oración mientras eso sucedía. Fui llevado al cielo de alguna manera, y no me gusta hablar mucho sobre eso, pero lo importante es que, estando allí delante de Dios, Él quería mostrarme cuánto nos ama y cuánto se preocupa por nosotros. Lo que sentí allí, viniendo directamente del trono, fue un amor arrollador, un amor incondicional. Él incluso me mostró a un hermano de la iglesia, alguien a quien había perseguido y juzgado. Este hermano tenía un hábito, algo que era visible para todos. Él fumaba. Siempre tuve esa sensación de que, si este hermano ardía por Dios y lo buscaba, ¿cómo es que fuma? Necesita dejar de fumar y ponerse bien con Dios. Y aunque yo había fumado antes, sabía que Dios me liberó de eso. No había excusas. Dios me liberó y Él también debía liberarlo a él. Tenía ese tipo de actitud en la iglesia. Pero luego, Dios me llevó hasta su trono y me mostró a ese hermano orando. Me permitió verlo al lado de su cama, orando por las cosas que pedía a Dios. Quería perseguirlo por eso, pero Dios me dijo, ¿por qué lo persigues? Lo amo tanto como te amo a ti, con la misma intensidad. Amo tanto a Él como a ti y a cualquiera que me sirva. Pero tú quieres perseguirlo. ¿Quieres juzgarlo por eso? Yo estoy trabajando en él. Deja que mi tiempo sea mi tiempo para cada uno. Todos tenemos nuestro propio camino. En mi caminar como cristiano, me di cuenta de que, al igual que todos, también tengo mis fallas. A veces las personas beben, otras no. Algunas fuman, otras no. Nos enfocamos tanto en eso, pero Dios nos ama tanto, y Él está dispuesto a soportarnos y enseñarnos, como a niños, los pasos correctos a seguir. No todas las personas aprenden de la misma manera. Algunas necesitan estímulos físicos, otras necesitan ver las cosas bien detalladas, o ver una película para entender mejor. Y así es con Dios. Somos hijos de Cristo, y Dios nos ve de esa manera. Cuando estuve en el cielo, no tengo grandes historias que contar sobre jardines o caminar con Jesús, pero sabía que estaba delante del trono de Dios. Sentía una presencia inmensa, de todo poder, autoridad y fuerza, y Dios me mostró a otra persona y la manera en que la trataba. A partir de ese momento, mi actitud hacia los demás cambió. Aprendí a mirar a las personas con más compasión, sin juzgarlas, y eso me ayudó a ser más eficiente al testificar para los demás. A veces, vemos a alguien con un comportamiento totalmente contrario a lo que pensamos que es correcto y pensamos, esta persona nunca será salva, pero no sabemos, no nos corresponde juzgar. El Espíritu Santo es quien atrae a las personas hacia Dios. Por eso, entrego todo a Dios. Cuando logramos quitar el juicio de nuestro camino y comenzamos a amar a nuestros enemigos, es cuando la verdadera gloria de Dios puede manifestarse. Padre, Dios, te agradezco tanto por esta oportunidad de difundir tu evangelio y mostrarles a las personas que, no importa de dónde vengan o cuál sea su camino, Jesucristo puede liberarlas y llevarlas a la libertad. Todo poder, toda autoridad y toda victoria ya han sido conquistados en la cruz, por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Él quiere que sepamos que somos más que vencedores, que somos guerreros en Cristo y que tenemos toda autoridad y poder para caminar en Él. Espero que, a través de este encuentro de hoy, tú hables a los corazones de las personas, donde quiera que estén, y les muestres que no importa lo que hayan hecho o lo que estén enfrentando, sea un oso en el bosque o un satanista en la iglesia, tú estás con nosotros, Padre, y nos darás liberación. Tú tienes todo poder y toda autoridad, y todo lo que necesitamos hacer es someternos a ti, confiar en ti y en tu Espíritu Santo para que nos guíe. Oro para que toques los corazones y las almas de las personas que nos ven, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, después de escuchar esta increíble jornada de fe y transformación, te pregunto,
¿Qué estás esperando para vivir algo realmente extraordinario? ¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin respuestas, y te has encontrado con un vacío dentro de ti? Tal vez estás buscando algo más grande, algo que traiga paz y dirección a tu vida. La verdad es que, al igual que Tom, tú también puedes experimentar el verdadero cambio, un cambio que va más allá de las palabras, que transforma tu corazón, tu mente y todo tu camino. La fe no es algo que se limita a una religión. Es una respuesta a una búsqueda genuina de algo que le dé sentido a la vida. Y si te estás preguntando, ¿será que esto es posible para mí también? La respuesta es sí. Dios está a tu alcance, listo para hacer maravillas en tu vida. El cambio comienza con un paso, el tuyo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te impide cambiar? ¿Qué estás esperando para dar ese primer paso de fe? Compárteme en los comentarios. Quiero saber cómo te sientes con todo esto y lo que estás dispuesto a hacer para transformar tu vida. Y si realmente quieres aprender más sobre cómo crecer en la fe y transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes de seguir nuestros videos, porque cada uno de ellos puede ser la clave para el próximo paso en tu camino. ¡Vamos juntos! Caí en pecado, tomé decisiones por mi cuenta. Elegí mis propios caminos y me olvidé de todo lo que Dios ya había hecho por mí. Y cuando me di cuenta, ya no oraba, no ayunaba, ni podía leer la Biblia. Todo quedó atrás, y lo que parecía bueno al principio se fue tornando amargo. Mi alma, espiritualmente, fue marcada con un tatuaje satánico. Muchas cosas empezaron a pasar. Cuadernos siendo arrojados al suelo, luces quemándose, y una noche, mientras leía la Biblia, algo cayó sobre ella. Cuando fui a ver, era baba. Lo espiritual se manifestaba físicamente. Cuando dio la 1 de la mañana, mi casa se vio rodeada por brujos y demonios, que mis hijos vieron y escucharon amenazar a nuestra familia. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.